Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Primero que nada me presento. Soy Florencia Echeverría Aray, socia de CPA Ferrer e integrante del grupo que dirige Ferrer Transforma, la firma. Estamos hoy realmente muy contentos de poder tenerlos acá con nosotros en lo que es la tercera jornada del ciclo que denominamos Igualdad en Acción. Estamos muy entusiasmados de poder compartir reflexiones y generar espacios para conversar sobre temas que nos importan tanto, como son la diversidad, la inclusión y la creación de igualdad de oportunidades. Así que en ese marco vamos a tener hoy charlas muy inspiradoras a lo largo de la mañana, así que esperamos que nos puedan acompañar en todas ellas. Como saben, va a estar con nosotros Magdalena Furtado de ONU Mujeres, que va a estar conversando sobre cómo estamos, cuáles son los desafíos y los avances de las mujeres en los puestos de decisión. También está con nosotros Andrea Groboco Patel, que conversará sobre herramientas para las mujeres, para la decisión de mujeres en cargos de decisión. Y Verónica Raffo y Carlos Codas, socios de la firma, que harán una presentación sobre tips de networking. Desde hace muchos años en Ferrer aprovechamos la instancia del 8M, el Día Internacional de la Mujer y el mes de marzo, para hacer actividades que puedan generar impacto, no solo en la interna de nuestra firma, sino también en la comunidad. Para eso decidimos no hacer los tradicionales obsequios que estén asociados a los días de la mujer, al Día de la Mujer, sino generar instancias de conversación, de reflexión, que puedan involucrar tanto a mujeres como hombres, no solo a nuestra firma, sino también a clientes y otros actores de la sociedad, para así accionar en conjunto, revisar nuestros hábitos, nuestros sesgos inconscientes y generar conciencia sobre la importancia de generar igualdad y oportunidades para todos. Creemos firmemente desde Ferrer que somos tanto hombres y mujeres los que tenemos que participar del cambio, y por eso, bueno, generamos estas actividades en las que todos podamos participar. Este año estamos dedicando una semana entera a reflexionar, a conversar, a compartir actividades para sensibilizar en estos temas. A nuestro clásico Ellas Emprenden, estamos sumando diferentes días de conversación a lo largo de la semana. El programa de Ellas Emprenden consiste en capacitaciones técnicas que brindamos para emprendedoras todos los años en los 3 países donde la firma está presente, en Uruguay, Paraguay y Bolivia. Y este año estamos además agregando diferentes conversaciones. Así fue que empezamos el día lunes con charlas sobre diversidad, luego continuamos con las capacitaciones técnicas para emprendedoras. Hoy tenemos esta charla para mujeres ejecutivas y culminaremos el ciclo el viernes con una charla sobre mujeres conversando sobre ESG, temas ESG o ESG en la región. Hoy tenemos con nosotros, como comentábamos, a Magdalena Furtado, coordinadora general de los programas de ONU Mujeres en Uruguay. Bienvenida, Magdalena. Gracias por acompañarnos. No es casualidad que Magdalena esté con nosotros hoy aquí. Ferrer tiene un camino recorrido de la mano de ONU Mujeres con logros muy importantes que celebramos en los últimos años. Uno de ellos es la firma del compromiso He4She en el año 2018. Esto consiste en adherir a un movimiento mundial que crea conciencia en hombres y niños para convertirse en agentes de cambio. En ese contexto, generamos internamente un programa de mentoreo cruzado. También desarrollamos un instrumento de medición llamado Equal Pay Day, que mide la brecha salarial de género en los diferentes países en los que la firma está presente, y lo hemos continuado haciendo año a año. También Ferrer no solo es una de las primeras firmas que adhirió a los principios de empoderamiento de la mujer de Naciones Unidas, sino que además tiene un comité de diversidad que trabaja muy firmemente en estos temas y monitorea las acciones. También en el año 2019, con mucho orgullo, Ferrer recibió el premio al talento no tiene género, que es un premio que promueve y las iniciativas de las empresas que trabajan por el empoderamiento de la mujer y por la igualdad de género. Así que bueno, como comentábamos, un lindo camino recorrido de la mano de ONU Mujeres. Seguimos trabajando en estos temas y hoy Magdalena nos acompaña para poder conversar sobre, bueno, dónde estamos, cuáles son los desafíos, los avances de las mujeres en cargos de decisión.
Así que, sin más, Magdalena, te damos la bienvenida nuevamente y te damos la palabra. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. Un saludo a los demás panelistas del día de hoy. Y la verdad que es un placer que hayan invitado a una mujer y ser parte de esta semana ahora de CPA para poder contribuir a la sensibilización. Y también contarles que desde ONU Mujeres, si bien trabajamos mucho con el gobierno, con la academia y la sociedad civil, el trabajo de la mano con las empresas creo que es cada vez más importante porque las empresas son agentes de cambio. Entonces es un placer estar hoy aquí y el camino que hemos recorrido con ustedes. Voy a compartir pantalla de la presentación, a ver si ustedes están viendo en pantalla y se ve bien. Bueno, la idea un poco de lo que les voy a presentar es este índice, Uruguay en el contexto global. Voy a hablar de algunas desigualdades para sensibilizar a todas las personas que están conectadas hoy. También contarles en particular dónde estamos, ¿no? En términos de Uruguay y mujeres en cargos de decisión. Hablar de algunos factores que obstaculizan el camino de las mujeres y por último, de lo que nos convoca hoy, Ejecutivas en Acción, cómo acelerar los cambios y gestionar con igualdad. Empezando con el primer punto, Uruguay en el contexto global. A mí me gusta siempre utilizar los datos del Foro Económico Mundial, que elabora un índice que toma en cuenta 4 variables, la de educación, salud, económica y política, y lo que hace este índice es no mira el nivel de los países, sino que mira la distancia que hay entre hombres y mujeres en cada uno de esos países. Y allí vemos que el top 5, o sea, en términos de datos desagregados entre hombres y mujeres, los países más avanzados en términos de igualdad, o sea, los que tienen menor distancia, menor brecha, son por lo general los nórdicos, y los países que están en los últimos lugares son Siria, Pakistán, Irak, Yemen y Afganistán. Y si vamos ahora a el ranking regional, vemos cómo está ubicado Uruguay respecto a los demás países de América Latina y el Caribe, y tiene la posición 85 entre los 150. Cuando desagregamos los indicadores entre cuál es el valor que tiene para los hombres y cuál es el valor que tiene para las mujeres, vemos que ocupa el lugar 85. Y de esas 4 variables, vemos que en educación y en salud Uruguay está bien posicionado, pero en la participación económica y oportunidades está en el lugar 76 y en el de empoderamiento político 107. ¿Cuáles son las principales desigualdades? Bueno, están listadas aquí, empezando la primera que nada, la desigualdad económica. Esto se traduce en que hay una brecha en la tasa de participación entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, que las mujeres tienen mayores niveles de desempleo, de informalidad, que existen brechas salariales, que hay una penalidad en las remuneraciones por el efecto de la maternidad, que tienen mucho más dificultad que los hombres para acceder al crédito porque piden garantías, piden títulos de propiedad y por supuesto menor propiedad y acceso a medios y recursos productivos. La segunda gran desigualdad tiene que ver con lo que llamamos división sexual del trabajo. Y esto tiene que ver con que las mujeres dedican más del doble del tiempo al trabajo no remunerado, que es todo el trabajo que implica los cuidados, ya sea en la niñez o de adultos mayores o de personas enfermas, y todo el trabajo de tareas domésticas que por lo general se asigna en mayor medida a las mujeres. Otro tercer ámbito de desigualdades son los patrones discriminatorios y la violencia. ¿A qué me refiero? Me refiero a todas las pautas de socialización que tienen incorporados esos patrones discriminatorios y que muchas veces los naturalizamos o
o los normalizamos desde la niñez, y a su vez la publicidad, los medios de comunicación los perpetúan. Y la manifestación más extrema de esta discriminación es la violencia de género, que ocurre no solo en el ámbito familiar, sino también en el laboral, en el educativo, en la calle o en los espacios públicos, y también en las redes sociales, que justamente es el último informe que elaboramos en conjunto con CPA. Y por último, el cuarto área de desigualdad tiene que ver con la concentración del poder. Y creo que es en esta área en la que nos convoca el evento de CPA para profundizar en el día de hoy. Concentración del poder. Elegimos algunas imágenes que creo que son como muy conocidas del tipo de imágenes cuando existen estas cumbres de jefes y jefas de Estado. Vemos que son muy masculinizadas. Elegimos esta otra imagen que es del año pasado de CELAC, ahí donde está nuestro presidente Luis Lacalle Pou, imágenes totalmente masculinizadas. Y si miramos, por ejemplo, los diferentes ámbitos, parlamentos, gabinetes ministeriales, las Cortes Supremas de Justicia, las alcaldías o las juntas directivas de las compañías, vemos que en todos estos ámbitos, y estos son las cifras para América Latina y el Caribe, hay una subrepresentación en el liderazgo y la toma de decisiones de las mujeres. En todos esos ámbitos no llegamos a lo que se considera como el piso mínimo, que sería de 1/3. O sea, no llegan las mujeres a ocupar el piso mínimo en esos lugares de decisión. ¿Qué pasa en las empresas? Bueno, en las empresas, este es el ranking de las compañías de Standard & Poor's, y en el listado actual hay menos de un 5% de CEOs que son mujeres. Incluso había una anécdota que decía que en toda la lista del ranking de Standard & Poor's hay más hombres que se llaman Jack y John que la cantidad de mujeres, independientemente de cómo se llamen. Entonces creo que es también en el ámbito corporativo niveles de subrepresentación de las mujeres. Pasamos ahora al tercer punto, para aterrizar y ver estas cifras un poco en Uruguay, y lo que les voy a contar es un estudio que tal vez muchos de ustedes conocen porque es la foto que tenemos tomada al año pasado, es un informe del 2021 que elaboramos desde ONU Mujeres, que se llama El lugar de las mujeres uruguayas en los cargos de decisión. En este documento, que está colgado en nuestra web, lo que hacemos es tomar la foto de todos estos ámbitos de decisión, y como ustedes ven, no solo está gobierno nacional, sino también subnacional, empresas públicas, entes autónomas, sindicatos, cámaras empresariales. Es decir, que hacemos una recorrida por todas las mesas de decisión de todos los ámbitos del Uruguay. ¿Y qué encontramos? Bueno, elegí como algunas slides para no aburrir. Si miramos, pero creo que siempre está bueno que tengamos como esa línea de base de dónde estamos. Si miramos el Poder Ejecutivo y vemos la participación de las mujeres en los gabinetes, vemos que desde el periodo de retorno a la democracia, desde el año 85, vemos que por lo general hay 0, 1 o 2 mujeres en el total de los gabinetes del Uruguay. Sí es verdad que hay un año donde hubo 5, pero lo podemos considerar que es un año extraordinario en la serie. Si miramos el Poder Legislativo, bueno, vemos que desde 1942, que es cuando ingresó la primera mujer al Senado, al Parlamento del Uruguay, vemos que el porcentaje de mujeres está prácticamente pegado en 0, es decir, que es absolutamente ínfimo. Y recién es que a partir del año 89, a partir de la década del 90, que empieza a superar el 5%. Pero aún hoy en día el Parlamento, y además con las medidas de acción afirmativa que se tomaron y con todo el proceso de sensibilización que se ha realizado en Uruguay, aún llegamos a un magro 20% de mujeres en el Parlamento, por supuesto con la buena noticia que tenemos por primera vez en la historia del Uruguay una vicepresidenta. Bueno, esto es en el Poder Judicial, lo mismo, es una plantilla muy feminizada, pero en la cúpula hay subrepresentación de mujeres. También en la UDELAR hubo 48 periodos de rectoría que fue ocupada por 34 rectores varones y ninguna mujer.
también en el PIT-CNT, y además esto involucra a todos los sindicatos. En el PIT-CNT, en el Secretariado Ejecutivo, que es el mayor órgano de decisión, recién en el 2018, y dado que no había ninguna mujer antes, fue que se tomó la medida de poner una cuota para tener al menos un tercio de mujeres en ese ámbito de decisión. Esto es en el cooperativismo también. 7 de las 10 entidades de cooperativismo relevadas en Uruguay cuentan con directorios en los que las mujeres representan menos de un tercio del total. Tampoco se llega al piso mínimo. En las cámaras empresariales, bueno, aquí en las cámaras empresariales relevamos la foto el año pasado, algo puede haber cambiado por supuesto este año, de las 19 principales cámaras empresariales del país. Y en 12 de ellas había una ausencia absoluta de mujeres en la mesa de toma de decisiones, y en 7 de ellas algún cargo era ocupado por mujeres. Entonces, así estamos. Esa es un poco la foto del Uruguay, y dado que ya voy 11 minutos, voy a dejar el resto de mi presentación para abordar y poder brindar como algún insight de estos últimos 2 puntos. Por un lado, ¿cuáles son los factores que están obstaculizando ese camino para las mujeres y alcanzar esos liderazgos que también se precisan en la sociedad? Estamos hablando de que lo ideal son liderazgos compartidos, que haya mujeres en los cargos de decisión, al igual que hay hombres en los cargos de decisión, porque ya hay muchísima evidencia que los equipos mixtos tienen mejores resultados desde todo punto de vista. Entonces, nosotros hace un tiempo, desde ONU Mujeres, elaboramos un documento a nivel global que muestra que el acceso y el ingreso y la permanencia de los hombres en el mercado de trabajo únicamente está ligado a las condiciones de ese mercado de trabajo. Es decir, que participe o no un hombre en el trabajo remunerado depende de la oferta de trabajo, de la demanda de trabajo, de los shocks, del tipo de crecimiento, de la estructura productiva del país, etc. Es decir, todas condiciones puramente asociadas a los factores del mercado de trabajo, a las dinámicas del mercado de trabajo. ¿Qué pasaba con las mujeres? Bueno, obviamente depende su participación de las dinámicas del mercado de trabajo, la oferta, la demanda, etc., pero pesaban muchísimo para que una mujer participe en el mercado de trabajo las dinámicas familiares. ¿Y a qué me refiero? Bueno, a cuál es la división en la carga de trabajo, a si cómo es la configuración de su núcleo familiar, si hay disolución de parejas, si son madres jefas de hogar, y también a temas de violencia en la familia. Por eso es que es muy importante para las mujeres, y cuando queremos hablar de su participación en el mercado de trabajo y también de los temas de liderazgo, considerar esas 2 dinámicas. También hay otros factores que obstaculizan el camino de las mujeres y tienen que ver con lo que ya conocemos, que seguramente no hay intencionalidad, y menos en esta época, en el 2022, pero son patrones culturales o normas sociales que venimos arrastrando y que la sociedad en su conjunto arrastra, y me incluyo porque todos tenemos estereotipos, sesgos y esos patrones culturales, porque hemos sido criados y vivimos en una sociedad que permanentemente, con diferentes mensajes, transmite estos estereotipos o estas normas sociales. Y allí hay algunas características asociadas a lo que son las normas sociales de un varón y las normas sociales más asociadas a las mujeres. Por suerte, todo esto está cambiando, las generaciones nuevas son bastante como disruptivas e innovadoras con todo esto, pero todo esto se sigue arrastrando de alguna manera en la sociedad. Y también otros obstáculos que hemos identificado para el liderazgo de las mujeres tienen que ver con los que resumo en este cuadro, que esto surge de un estudio que se hizo a 1.300 empresas y en 39 países en desarrollo. Es un estudio que hizo la OIT y que creo que resume
muy bien los obstáculos para el liderazgo de las mujeres. En el color azul tenemos listado, la mayoría de esos obstáculos están relacionados con lo cultural. Por ejemplo, las mujeres tienen más responsabilidades familiares que los hombres, los papeles que la sociedad atribuye a las mujeres y a los hombres, la cultura empresarial más masculina, pocas opciones de modelos de rol femenino, no se estimula a los hombres a pedir la licencia relacionada con responsabilidades familiares, estereotipos de género que obstaculizan el avance de las mujeres, o prejuicios de géneros inherentes a la parte de contratación y ascenso. Entonces, todo esto tiene que ver con esos sesgos inconscientes, con la desigualdad que les comenté de la división sexual del trabajo, y por eso explican en parte la subrepresentación o la escasez de mujeres en los cargos de decisión. Pero después hay otros factores que están aquí en el color violeta, que son otros obstáculos que tienen que ver con tal vez la insuficiente experiencia o capacitación para ejercer en esos puestos directivos, ¿no? Las mujeres con insuficiente experiencia empresarial general o en puestos directivos, o la falta de capacitación de la mujer en técnicas de dirección, falta de mentoreo o patrocinio. Y esto habla también de lo que son paredes de cristal. Por ejemplo, para lograr ascender a la cima de la pirámide jerárquica es fundamental que las mujeres adquieran experiencia en cargos de gestión, tal vez con funciones de dirección general o de operaciones, y por lo general esas paredes de cristal tienen que ver con que las mujeres muchas veces cuando acceden a una gerencia están más bien en funciones o en áreas como recursos humanos, comunicación, marketing. Y obviamente eso dificulta que desde allí se pueda acceder a la gerencia general, que es lo que llamamos como un techo de cristal. Y por último, en color gris, hay otros obstáculos que se relacionan con la ausencia de políticas dentro de las empresas. Muchas veces decimos que bueno, las políticas de las empresas son neutras, pero muchas veces si nos ponemos los lentes de género y miramos los efectos que causan esas políticas neutras, nos damos cuenta que no son tan neutras. Por ejemplo, si hay falta de soluciones de trabajo flexible para varones y para mujeres, seguramente eso tenga un impacto negativo en las mujeres y tal vez no tanto en los hombres. Y en el color blanco, a lo último, habla del obstáculo de leyes sobre el trabajo o leyes que sean aún discriminatorias. Y ese obstáculo no opera en Uruguay porque todas las leyes discriminatorias ya han sido eliminadas. Creo que tal vez les parecerá muy anecdótico, pero la última ley específica que recuerdo en Uruguay es la de la prohibición del test del embarazo, que se eliminó en el 2011. O sea, estamos hablando hace una década, tampoco hace tanto, ¿no? Pero Uruguay ya no tiene leyes discriminatorias. Y por supuesto, además de todas estas barreras identificadas o de estos obstáculos, hay toda una parte que tiene que ver con las barreras autoimpuestas. Y las barreras autoimpuestas hacen referencia, y esto también hay un montón de estudios que han comprobado esto, que a igualdad de capacidades muchas veces las mujeres precisan alguien que les dé el empujón final para poder lanzarse a ese liderazgo, porque muchas veces existe esa percepción de falta de confianza en sí misma, o falta de apoyo o un desafío demasiado grande, cuando en realidad a las mismas capacidades los hombres sí, en ese sentido, toman el riesgo y se lanzan a la piscina, por decirlo de alguna manera. Y para terminar esta presentación me gustaría así abordar, ya voy 18 minutos, abordar el punto de ejecutivas en acción, que tiene que ver cómo podemos contribuir y capaz que dejar algunos insights para acelerar estos cambios y para gestionar con igualdad. Bueno, la pregunta justamente es cómo contribuir para cambiar esta realidad y aumentar la participación de las mujeres en los cargos de decisión. En primer lugar, asumiendo el liderazgo. Y hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de liderazgo. Por un lado está el liderazgo que otorga el cargo, pero no necesariamente hay que esperar a estar en un cargo de decisión para ser líderes en acción. Creemos que es importante asumir el liderazgo porque tiene que ver también con hacer valer
justamente nuestra opinión. Y respecto a hacer valer la opinión, quiero destacarles este dato que a mí me parece sumamente relevante, y este dato lo traigo de una encuesta de la percepción de la opinión pública que hicimos con Cifra el año pasado, donde preguntamos a todas las personas de Uruguay, es una muestra representativa, le preguntamos, ¿más difícil para las mujeres que para los hombres hacer valer su opinión? Y para nuestra alarma, por decirlo de alguna manera, solo un 33% contestó que le parecía que era igual en Uruguay para las mujeres y para los hombres hacer valer su opinión. Y hay una gran mayoría, un 52%, que reconoce y que dice que es más difícil en Uruguay hacer valer la opinión para las mujeres que para los hombres. Entonces, qué importante es que las mujeres asumamos liderazgo y hagamos valer nuestra opinión en todos los ámbitos de decisión. También para contribuir a identificar los obstáculos, tenemos que trabajar no solo con mujeres que están en los techos de cristal, que por lo general son a quienes en la mayoría de los casos hacemos referencia. Techos de cristal refiere a las mujeres que están casi en la cúspide, pero por algunos motivos no llegan a romper ese techo, ¿no? Porque es un techo invisible. Son las mujeres que están en los mayores cargos jerárquicos, pero les falta aún llegar al último escalón, sino también tenemos que hablar de las mujeres que están, digamos, en el tramo intermedio, que es escaleras rotas. Y esas escaleras rotas son mujeres que su pertenencia al mercado de trabajo o asumir desafíos en su trayectoria laboral siempre está conjugado o depende mucho su empoderamiento económico de su configuración del hogar, si hay una... si tiene, por ejemplo, el apoyo o la red familiar para el cuidado de los hijos, y por lo general ese empoderamiento es errático y es frágil. Y por último, en el último tramo, están las mujeres que están en los pisos pegajosos, que son por lo general las de bajo nivel educativo, de ingresos bajos, y al tener no resuelto para nada el tema de las dinámicas familiares, y por lo general tener un mayor número de hijos, y muchas veces ser jefas solas del hogar, su empoderamiento económico sí que resulta mucho más difícil, y por eso desde las políticas públicas es necesario acompañarlas para que puedan tener su inserción en el mercado de trabajo. Otra manera de vencer los obstáculos que tienen las mujeres en este camino del mercado de trabajo y hacia el liderazgo tiene que ver con pasar de un compromiso a la acción. Y de esa manera, algunos tips: participar en redes de mujeres, construir sobre la base de la sororidad entre mujeres, ser modelos de rol y abrir los espacios para las nuevas generaciones, para nuevas mujeres en cargos de decisión. Creo que nunca es muy representativo cuando de vez en cuando encontramos alguna nota, alguna mujer que tuvo éxito y dice, bueno, yo no precisé ayuda, no encontré ningún obstáculo en el camino, porque creo que eso no es representativo de la mayoría de las mujeres o de lo que le ocurre a la mayoría de las mujeres en el mercado laboral, y no ayuda, sino que creemos que reproduce esos estereotipos. También no reproducir estereotipos de género y estar atentas a que no se institucionalicen en la organización, asumir responsabilidades de multiplicar, difundir y expandir la voz por los temas de igualdad de género, ser protagonistas del cambio. El liderazgo implica ser protagonistas del cambio y trabajar por empresas y sociedades más justas. Por supuesto, como lo dijo Florencia en la introducción, sumar a los hombres de la empresa en esta conversación. Esta conversación no es una conversación solo de mujeres. Los temas de igualdad o desigualdad implican la relación entre las dos partes, hombres y mujeres, y por lo tanto, para resolver todos estos problemas hay que sumar a los hombres en esta conversación. Incorporar metas de género en el modelo de negocio de la organización, y para resumir todos estos insights, ser una ejecutiva en acción feminista. Creo que eso es lo que precisamos para un mejor futuro y para
lograr ese liderazgo femenino de la misma manera que hay liderazgo masculino en las empresas. También otra manera de derribar esos obstáculos tiene que ver con utilizar los webs que mencionó Verónica al inicio, y esta es la plataforma por excelencia que tenemos para trabajar con las empresas, para trabajar y gestionar con igualdad. Es la principal plataforma que se enfoca justamente en esos 7 principios y da una guía a las empresas de cómo empezar con el diagnóstico, con el plan de igualdad, cómo medir, proponerse metas, medirlo y rendir cuentas. Y también, para terminar, creo que es importante hablar del business case de la igualdad de género en las empresas, ¿no? Tiene que ver no solo con avanzar hacia el desarrollo sostenible, que es lo que marca la Agenda 2030 acordada por todos los países, sino también a nivel de la empresa le genera también reputación, innovación, retención de talentos, rentabilidad, tasas de crecimiento económico superiores. Esto está demostrado, hay un business case de la igualdad de género en las corporaciones y de más mujeres en los cargos de decisión con equipos de decisión mixtos. Así que invitamos a todas las personas que están conectadas hoy en esta charla a ponerse esos lentes de género, como siempre digo, y es ver para cambiar. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, Magdalena, por la presentación y por ilustrar tan claramente, bueno, estos temas de los que estamos conversando a lo largo de esta semana. Tenemos una muy breve pregunta en el chat que voy a aprovechar a comentártela. Hay alguien que dice que, bueno, qué interesante el gráfico sobre los obstáculos para el liderazgo femenino y consulta si este estudio está disponible en la web y en caso de que se cuente con un paper, si se puede acceder al mismo. Simplemente eso. Sí, supongo que se refiere al de las 1.300 empresas de los 39 países. Por supuesto, les comparto, busco ahora el link y lo pongo en el chat. Genial, muchísimas gracias. Vemos también, bueno, a raíz de todo lo que comentaste, la importancia también de generar redes para visibilizar obstáculos, seguir trabajando en todo esto. Bueno, también tú hablabas de los patrones culturales y cómo trabajar sobre ellos, derribar ciertos mitos. En ese sentido, tendremos también en la mañana de hoy a María de la Paz Goldaracena, que nos está acompañando. Ella es directora de REDME, de la Red de Mujeres Ejecutivas en el Uruguay, así que más adelante en la mañana nos va a estar contando, bueno, cómo surgió REDME, su propósito, actividades y demás. Así que, bueno, también María, te damos la bienvenida y tendremos tu aporte valioso más adelante. Gracias, Florencia. A continuación vamos a tener, como mencionábamos al principio, la participación de, bueno, nuestra invitada especial, Andrea Grobocopatel. Ella va a estar conversando con Verónica Raffo sobre herramientas para las mujeres en puestos de decisión. Andrea es argentina, licenciada en Economía, es presidenta de Ampatel, empresa agropecuaria, fue vicepresidenta de Los Grobo, es presidente de Fundación Flor, Fundación Liderazgos y Organizaciones Responsables. También es presidente de Resiliencia SGR, desde donde apoyan a emprendedores y MIPYMES, sobre todo aquellas que son lideradas por mujeres o que tienen participación femenina o de personas con discapacidad. Andrea se ha especializado en el financiamiento corporativo y de pymes, profesionalización y sustentabilidad de empresas de familia, gobierno de las organizaciones y liderazgo, temas de género y diversidad. Así que bueno, bienvenida Andrea y muchas gracias por estar acá con nosotros. Estará conversando con Andrea Verónica Raffo, abogada, socia de Ferrer, y bueno, como todos saben, referente en temas de emprendedurismo y género, no solo en Uruguay, sino también internacionalmente. Así que les damos la bienvenida a ambas y les dejamos el espacio. Gracias. Gracias, Flor. Bueno, no saben la ilusión que me hace tener esta conversación con Andrea, porque yo no sé si te acordás, Andrea, pero nos conocimos por primera vez a través de una amiga en común, conocida en común, uruguaya, que me dijo, che, vos tenés que conocer a Andrea Grobocopatel, porque es como vos, está re metida en estos temas y Vero, tenés que conocerla, hasta que un día logramos coordinar en Buenos Aires para tomar un café.
Y a partir de ahí, Andrea ha tenido una enorme generosidad. Cuando por primera vez hicimos la caminata de mentoreo de Voces Vitales en Uruguay, se vino especialmente a nuestro debut, porque estábamos de debut, las uruguayitas, organizando la caminata de mentoreo, y salió espectacular en la Plaza Gomenzoro. Tenemos unos recuerdos súper lindos, y Andrea se vino especialmente a darnos ánimo y a contarnos de qué se trataba esto de Voces Vitales. Así que bueno, súper entusiasmada de que hoy también haya aceptado estar aquí con nosotros, porque bueno, Andrea, no sé, digo, tenés tanto para contar, vamos a tratar de ver cómo hacer, porque tenés tanto para aportarnos, pero capaz que está bueno arrancar para que nos cuentes un poco más desde tu historia, desde tu rol, como mujer en un mundo y una empresa bastante masculinizada, como es el agro. Y también como cómo fuiste haciendo tu camino, los obstáculos, los desafíos que te encontraste y cómo los fuiste superando. La verdad que sería espectacular que lo pudieras compartir. Andrea tiene un libro alucinante que después lo puede recomendar y contar, que se llama Pasión por Hacer, si quieren conocer más de ella. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. A mí agradezco mucho porque es lo que me gusta hacer hoy. Yo digo que tengo libertad para elegir lo que quiero hacer, y yo elijo estar acá porque es lo que quiero hacer hoy, que es compartir aprendizajes. Yo siempre me presento como una acumulación de roles. Entonces, divido mi vida en 3 o 4 etapas. La primera etapa, yo digo, es la de formarme. Entonces, como bien dijiste, yo vivo en un pueblo muy pequeño de Argentina, a 300 kilómetros de Buenos Aires, una zona rural. Me crié en el campo, pero teníamos que ir a estudiar. Los que queríamos, no existía la tecnología como ahora, entonces los que queríamos seguir estudiando teníamos que viajar a Buenos Aires, así que me recibí de licenciada en Economía en la UBA. Inmediatamente, cuando terminé mi carrera, muy joven, me incorporé a la empresa familiar, que recién era muy incipiente, éramos 4 personas, la empresa se llama Los Grobo. Y también lo que sí digo es, ahí me eduqué con valores en lo profesional. Esa fue mi primera etapa de formación. Después viene una segunda etapa que yo la llamo la de crear, y crear una familia y también una empresa, porque la empresa era muy chiquita y teníamos que hacerla crecer, internacionalizar. Fuimos a Uruguay, a Paraguay, a Brasil. La verdad que fue lindísimo el crecimiento de la empresa y mío personal, porque yo, si bien digo que soy economista, soy también muy buena en algunos aspectos financieros y administrativos, impositivos, gracias a la Universidad Grobo, ¿no? Todo lo que aprendí haciendo. Pero además, mientras crecía la empresa, crecía mi familia. Tengo 4 hijos, una hija mayor con discapacidad, después tuve una segunda hija que es la que me hizo abuela, y tengo mellizos. Y todo eso sería para otra charla muy larga contarles mi historia personal y familiar. Lo que sí hago mucho hincapié en contarlo, porque quiero que se entienda que se puede tener una familia y una empresa y ser ejecutiva en una compañía, y no hay que elegir una cosa o la otra. No es obligación ser madre, pero si uno quiere, puede llevar adelante esas 2 instancias. Se puede equilibrar. No sé si es una búsqueda permanente de equilibrios, pero se puede. Entonces, ahí vino mi segunda etapa, donde yo digo que también pasé de ser una generalista o todóloga en una empresa, pasé a ser directora, gerente, bueno, CFO, directora y dueña. Y también es divertido porque yo siempre digo, cuando era chica también era de una familia patriarcal, machista, donde trabajaban los hombres. Mi mamá estaba en la casa y nos cuidaba a nosotros, y cuando me preguntaban qué iba a hacer cuando sea grande, yo decía, voy a ser la secretaria de mi papá. Jamás imaginé que iba a ser la socia de mi papá. Y esto es también un cambio interesante, porque uno cuando era chico, educado de la forma que estamos casi todos, los que tenemos mi edad, no soñábamos pensar que íbamos a ser grandes ejecutivas, CEOs, porque no había modelos, pero yo tuve la suerte de ir haciendo un proceso que después, Vero, si querés te puedo contar cómo lo viví, ¿no? Que también, y después viene una tercera etapa, ¿no? La empresa creció mucho, la familia creció mucho, y viene una tercera etapa que es la de compartir con otros. ¿Qué es esto que estoy haciendo? Me di cuenta que había vivido muchas cosas interesantes, muchos aprendizajes que quería compartir. Ahí escribí mi libro sobre los primeros 50 años de mi vida, donde cuento un poco de cada uno de estos roles, y
y armé la Fundación por Liderazgos y Organizaciones Responsables, FLOR. FLOR lo que quiere justamente es que haya mucho más diversidad en las organizaciones, muchas más mujeres rompiendo techos de cristal, muchas más mujeres desafiando esos pisos pegajosos, todo lo que Magdalena les contaba, y vamos a cumplir 10 años este año, y la verdad que estamos muy contentos porque decimos que se ve el cambio que se está generando en la sociedad argentina y en Iberoamérica, porque por suerte nos expandimos muchísimo a Iberoamérica y ahora estamos tratando de ir a África y a Asia, porque hay que ser efectivos, como decía Magdalena, hay que hablar como estamos haciendo, pero también hay que actuar. Ojalá después de esta charla ustedes todas las personas que estén acá, del género que sea, se vayan con alguna idea para hacer hoy a la tarde diferente, porque en la medida que podamos hacerlo más rápido, también vamos a desafiar las estadísticas que contaba Magdalena y el tiempo que nos va a llevar a cambiar esta realidad. Entonces, cuantas más personas seamos trabajando en esta dirección, más rápido vamos a ver el cambio. Bueno, después tuve varios otros aprendizajes interesantes, como, no sé, mi marido fue intendente, alcalde en la comunidad, entonces aprendí algo de política, si bien lo mío es empresarial y de ONGs. La verdad que bueno, fue muy interesante el proceso de entender cuestiones políticas en Argentina, que es bastante complejo y difícil. Y un último punto que sí me parece importante para esta primera parte es decirles que gracias a las buenas prácticas de gobierno corporativo, las escuché hablar de ESG, de todo esto que vinimos haciendo en mi empresa familiar, pude vender las acciones. Y en el 2016 vendí los Grobo, siendo la vicepresidenta, siendo accionista en un 25% de la compañía, un 20 y pico %, y eso lo pude hacer, y es también otro gran aprendizaje, porque pudimos escribir en su momento protocolos, los convenios de accionistas, profesionalizar el directorio, tener personas diversas en los directorios, y eso hizo que hasta en Brasil nos llegamos a asociar con Mitsubishi, que era una compañía japonesa que no nos hubiera elegido si no hubiéramos tenido buenas prácticas de gobierno corporativo. Y creo que eso también es otro tema importantísimo en general para las organizaciones, para las personas. La mayoría tenemos empresas familiares. Si no trabajamos en empresas familiares, seguro tenemos a alguien en nuestro entorno que sí la tiene. Prevenir es muy importante, porque la empresa queríamos que sea rentable, que sea sustentable, pero también con armonía familiar. Y a pesar de que 2 hermanos se quedaron en la empresa y 2 vendimos, mi padre ya nos había donado las acciones con anterioridad, tenemos una armonía familiar y nos llevamos tan bien y nos queremos tanto, y nuestros hijos también. Para nosotros era lo más importante, además de, por supuesto, monetizar el trabajo de tantos años. Desde el 2016 en adelante, como Vero contó, vivo de una empresa agropecuaria, o sea, soy productora de soja, de trigo, y productora ganadera en Argentina, pero el 95% de mi tiempo es para florear Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, florear el entorno. Así que acá estoy, floreándolos en la medida que podamos a ustedes también. Buenísimo, Andrea, sí, tal cual, y es inspirador. Esto último que dijiste ya me dejaste pensando para otra charla con otros invitados de compañías, porque justamente como eso de tener la cabeza, de poder ir preparando las empresas para lo que se necesita hoy, para una venta, para una compra, o también, ni que hablar en empresas familiares, es súper interesante. Pero dado el tipo de público que tenemos, está bueno capaz que nos compartan más desde vos como esos momentos de desafío, ¿viste? Las cosas difíciles, las barreras que te encontraste. Magdalena hablaba de 2 tipos de barreras que siempre uno las individualiza, que hay barreras que son más externas y que son como de la estructura, por ejemplo, de cómo es una empresa o de la sociedad, y hay otras barreras que son más como de nosotras mismas. Entonces, contanos lo que te parezca interesante en este transcurso de tu vida, esos desafíos o barreras, cómo los pudiste llevar adelante, si te sentiste desanimada, cómo te lograste reenergizar y animar, porque Buenísimo. Es un poco lo que nos va pasando a todos en el correr de la vida, ¿no? De nuestra vida profesional. Sí. Para serles sincera, yo empecé a trabajar en los 21 años en los Grobo, con un padre y un hermano.
siempre también haciéndome el lugar, pero nunca dándome cuenta que era por el género el problema que yo tenía. Yo tenía muchos problemas, no les voy a negar, muchas dificultades, sentía que no era buena líder, pero era otro estilo de liderazgo. Lo que pasa es que lo conceptualizo ahora, que casi cuando me estoy yendo de la compañía. Cuando era joven, cuando trabajaba en ese triunvirato, digo yo sentía que ellos eran mejores y que yo no era tan buena, y por eso capaz que jamás se me hubiera ocurrido ser la presidenta de la compañía. El presidente era mi papá, después fue mi hermano, porque yo pensaba que no tenía las habilidades que ellos tenían, porque ese era el estilo de liderazgo que teníamos y al que estábamos acostumbrados. Entonces, en mi caso, lo sufrí, claramente. Sufría, pero pensando que yo no era la buena. Y además, cada tanto, por supuesto que encima empresa familiar me lo hacían sentir, no, vos consultás demasiado, no, vos no sé qué. Entonces, yo pensé eso, ¿no? Que estaba para acompañarlos, y por eso, y en realidad también era mi formación, más lo administrativo, lo financiero, tuve que escuchar millones de cosas, pero claramente también he sufrido y he llorado muchas veces, he vuelto a mi casa llorando, pensando cómo manejar las situaciones. Pero nunca me di cuenta que era por el género, sino que pensé porque no era capaz. Y esto es lo que sí aprendí después, a conceptualizar lo vivido, y cuando empecé a conceptualizar lo vivido me di cuenta que hay estilos de liderazgo diferentes, ni mejores ni peores, al revés. A veces se necesita más un estilo de liderazgo tradicional y otras veces otro estilo de liderazgo. Lo importante es en las organizaciones es entender cuál es el estilo de liderazgo que se necesita en el momento que se necesita. Y por eso nosotros en Flor creamos los liderazgos responsables. Nosotros lo que tenemos que tener es liderazgos responsables, ni muy, muy, ni tan, tan, sino que con lo mejor que podemos tener nosotros, pero siempre con algunas determinadas habilidades como siempre rendir cuentas, siempre preparar sucesores, siempre tener en cuenta todos los grupos de interés. Esos son los estilos de liderazgo que necesita el mundo y necesita nuestro país y nuestros países. Y en ese sentido aprendí cuál era el estilo de liderazgo y cuáles eran las organizaciones responsables. Y por eso, cuando hablamos de florear el entorno, es eso, simplemente tratar de que todos seamos mucho más responsables, que nos demos cuenta que también nosotros tenemos algo para mejorar, no quedarnos pensando que el que tiene que cambiar es el otro, o la otra empresa, o el gobierno, ¿no? Los gobiernos son el reflejo de la sociedad en que vivimos. Entonces, en la medida que nosotros cambiemos nuestras organizaciones y nos cambiemos a nosotros, seguramente tendremos los gobernantes que nos merecemos o que correspondan, ¿no? Pero volviendo al tema de las dificultades, no tengo dudas que viví muchas dificultades, pero hasta el 2010, 2012, que empecé a armar Flor, que empecé a juntarme con grupos de mujeres. Como bien dijiste, Vero, empecé a participar en Voces Vitales, empecé a participar en organizaciones, una organización Marianne, me invitaban a dar charlas, a contar esto que les estoy contando a ustedes. Y ahí empecé a darme cuenta que había un problema, que había que trabajarlo, que teníamos que conversarlo entre nosotras, pero también algo había que hacer. Y de ahí nació Flor y nació el programa MED, Mujeres en Decisión, es un programa que nos prepara para estar en lugares de decisión, para ser directoras de compañías, y lo interesante de este programa MED es que muchos fondos de inversión nos invitan nos piden listados. Entonces, todas las mujeres que cursaron el MED están dentro de un listado. Nos ha pasado hasta para una empresa en Uruguay, en Bolivia, que nos llaman los fondos que van a invertir y dicen, queremos mujeres. Y entonces pasaba antes que decían, no tenemos mujeres porque no hay. Nosotros queremos dar visibilidad, decirle la cantidad que somos, y bueno, y eso presentamos los listados. Lo más interesante es que en una de las búsquedas que se hizo, cuando mandamos 6 o 7 candidatas, este fondo nos dice, no, lo que pasa es que no tienen experiencia en directorios, y nosotros las queremos con experiencia. Solo 10-15% de las mujeres están en directorios, no vamos a conseguir mujeres con experiencia. Entonces creamos algo que les voy a contar a ustedes hoy, porque se está lanzando en breve, ya lo lanzamos, pero públicamente no, se llama Board Experience.
Es un programa para que las mujeres que cursaron el MED, que es el programa este que tenemos en la fundación, puedan tener una práctica en un directorio. Entonces muchas empresas van a tener una directora por unos meses haciendo no sé si pasantía, pero una experiencia en un directorio, y nosotras, las que estamos en Flor, vamos a tener en el currículum ahora sí haber pasado por un directorio, como muchas organizaciones ya nos piden. El Board Experience se lanza ahora antes de fin de mes, así que es un anticipo, pero es bueno para esto, porque a medida que vamos entendiendo las dificultades o lo que mira el otro o la otra persona, vamos actuando y actuando, como dijo Magdalena, hay que hacer que los cambios y las cosas sucedan. La verdad es que esto que contás es súper interesante, porque cuando uno estudiaba también, por ejemplo, hace años ya, pero la incorporación de la mujer al mercado laboral, parte de la justificación de por qué las mujeres no estaban en determinadas posiciones tenía que ver con o no tiene la suficiente preparación, que eso hace muchos años ese gap quedó cerrado, porque en general, en realidad, si ves por los años de estudio hoy en día, al revés, está como bandeada la balanza y las mujeres están más preparadas promedialmente que los hombres. Y lo segundo era la falta de experiencia, y es como decíamos, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Claro, ¿cómo puede atraer talento femenino con experiencia si existían determinadas barreras, estereotipos, prejuicios que hacían que todavía no ocuparan las posiciones? O sea, que esto que estás contando, la verdad que es espectacular, porque es un poco la tendencia. En algunos países ya tiende a haber una obligatoriedad, o por lo menos un gran visto bueno de que las compañías tengan directorios mixtos, diversos, porque la diversidad no es solo hombres y mujeres, por supuesto, la diversidad que se busca a veces es, por supuesto, más amplia. Y en definitiva pasa un poco esto, ¿no? Que la búsqueda del talento va a tener esta restricción de no haber tenido la experiencia previa. Así que esto que nos lanzaste, esta novedad, va a estar espectacular, y te agradecemos que nos mantengas informadas y al tanto, porque es súper interesante. Y en eso, si vos me dijeras, Andrea, de esa recopilación, porque tantas mujeres que han pasado por Flor, tanto que han floreado en la región, como decís vos, me encantó el término. ¿Cuáles son como las barreras más típicas o los aprendizajes más fuertes? Si tuvieras que decir una o dos cosas bien prácticas para que se puedan llevar la gente que está hoy subida a este evento, para entender, mira, esto es lo que en general pasa, o estos son los tips más clásicos que les damos, como por ejemplo, Magdalena hablaba de dar tu opinión, sentarte a la mesa, y ese tipo de cosas que muchas veces cuestan, ¿no? Bueno, sí, buenísimo. Incluso ahí hay una pregunta de la emocionalidad. Yo creo que también, primer punto, hay que ser lo más amable que podamos, porque la amabilidad genera amabilidad. Si nos enojamos, seguro que el otro se va a enojar o no vamos a lograr el resultado. Entonces, siempre de manera amable responder y decir, me molestó tal cosa, no me gustó la otra. Por ahí nos sirve, ¿no? Pero siempre intentar empezar hablando con amabilidad todo lo que nos pasa. No, busquemos los lugares, busquemos los espacios, pero poder compartir lo que nos pasa, porque hay gente que no se da cuenta. Y entonces muchas veces nos quedamos esperando que nos inviten a asumir un puesto, porque lo merecemos. Seguro que lo merecemos, pero si no lo pedimos, no, es posible que no nos ofrezcan. Entonces, yo diría un primer tip es expresar el propio interés, ser protagonistas, establecer relaciones estratégicas. Yo creo que hay que ir relacionándose, participar. Por supuesto que adquirir conocimientos o experiencias para nosotros es fundamental. Todas las personas tendrían que hacer el MED de por sí. Con una uruguaya que cursó el MED y con su marido estamos intentando armar un programa que llame MED para hombres también, ¿no? Porque creemos que todos necesitamos prepararnos para sentarnos en directorios, para ser líderes responsables, así que creo que también hay que seguir capacitándonos muchísimo. Asumir que tenemos un liderazgo diferente, o sea, no tenemos que copiar a nadie, no tenemos que masculinizarnos, nada. Asumir nuestro propio liderazgo, entender para qué somos buenas, para poder desde ahí explicar y decir
yo tengo esto para aportar, puedo decir tal cosa, bueno, creo que eso es también insistir. Siempre puede haber segundas oportunidades. A veces nos quedamos y ya me dijo que no, bueno, buscar por otro lado. Sí es importante seguir trabajando en la igualdad de oportunidades y entender la complementariedad. O sea, no vamos a ser iguales ni perfectas, sino que podemos complementar, y por eso es tan importante la diversidad de opiniones, los distintos puntos de vista. Me parece muy importante apoyar a otras mujeres, o sea, lo más importante es fomentar, disfrutar y acompañar el éxito de otras mujeres. Y bueno, de esta manera vamos a ayudar a construir sociedades que trabajen desde la diferencia, desde la responsabilidad, la sustentabilidad, para lograr una sociedad mucho más justa, ¿no? Pero creo que es eso, mucho trabajar los prejuicios inconscientes que tenemos, reformular el estilo de liderazgo en general. Creo que también hay muchos temas que no solo dependen de nosotras, ¿no? Yo creo que hay muchísimas cosas, por supuesto que sí tenemos que trabajarnos a nosotras, pero hay temas que debemos pedirle a las organizaciones, que debemos pedir en los gobiernos, o sea, todo lo que tiene que ver con espacios de cuidado, licencias parentales, que algo Magdalena también comentaba. Creo que en la medida que todos podamos hacer algo en este sentido, vamos a poder cambiar más rápidamente, porque si nos trabajamos a nosotras mismas solamente en nuestras habilidades, en comunicar mejor, en negociar, porque Magdalena hablaba de los temas de las diferencias salariales, y realmente existen. Y muchas veces nos encontramos con alguna empresa, en los grupos que hacemos, los MED son no más de 20, 25 mujeres para poder escuchar, porque cuando escuchamos lo que le sucede es cuando entendemos lo que tenemos que hacer. Y alguna que otra mujer ha dicho, no, yo me encontré que era de recursos humanos, me encontré que una mujer no le aumentaban el sueldo, la remuneración, cuando voy a preguntar por qué a fulanita, que es maravillosa, no le aumentan el sueldo, dijo, no, porque ella pidió que no, porque está embarazada y va a necesitar más flexibilidad. No necesitamos, sí necesitamos flexibilidad y sí necesitamos la remuneración que corresponde. O sea, aprendamos que no tenemos que pedir menos que lo que valemos, y eso es muy importante. Entonces, por eso el MED tiene mucho de negociación, de marca personal, cómo construirnos a nosotras mismas, y bueno, y después hablando un poco más de voces vitales, también es bueno conseguir mentores, patrocinadores. Creo que, bueno, ahí les di muchas ideas, no sé si era esta la... Un montón. No, sí, por supuesto. Vos sabés que ahora en un ratito vamos a estar hablando con Carlos justamente de networking, pero ¿por qué elegimos conversar de eso? Es porque está medido que para las mujeres es más complicado, o en general les cuesta más establecer justamente círculos de contactos, redes, esas redes, mentores, sponsors, y cómo el hacerlo y generar un capital social relevante puede impactar muy positivamente en sus carreras. Entonces, justamente estas cosas que vos decís muestran eso. Y decime una cosa, Andrea, y respecto de este punto que hablaste de dos puntos interesantes que tienen que ver, marca personal, capaz que nos podés elaborar un poquito de cómo lo ves vos, eso de la construcción de la marca personal, porque viste que hay gente que dice, pero ¿cómo marca personal? Eso va a estar también en la charla de después. Y también el tema de negociación. ¿Tenés algún ejemplo que nos vas a contar, alguna anécdota de esto de negociar? ¿Cómo encarar una negociación o esas conversaciones difíciles? Porque viste esto que vos decías, hay que hablar las cosas con amabilidad. Yo la verdad que comulgo en exactamente el mismo libro que vos, porque creo que tenés que tener o sea, hay que lograr tener todas las conversaciones difíciles, pero desde un lugar de respeto y amabilidad, pero no dejar de plantearlas por pensar que son demasiado duras. Ese es el equilibrio que siempre tenemos esto de las mujeres, que queremos estar por un lado, que también lo hablaba Magdalena, por un lado agradables, no generar problemas, porque fuimos criadas como para ser más contenedoras, y por otro lado queremos ser líderes asertivas y estamos siempre como moviéndonos con dificultad. ¿Tenés algún ejemplo, alguna anécdota de eso de negociaciones o conversaciones complicadas y cómo encararlas? ¿O algún ejemplo o anécdota que nos quieras contar respecto de marca personal?
Bueno, vuelvo al tema de mi historia. Yo no era buena negociando. Siempre creía que me pagaban poco, que me tenían que pagar más y no era tan buena negociando, así que debo confesar eso. Siempre estaba esperando que me reconozcan, que me paguen más. Entonces, primer aspecto es ese, o sea, a todas nos puede pasar o a muchas personas nos puede pasar, pero ya después de escuchar estas charlas no nos puede pasar más. Hay que ir, hay que pedir, hay que hablar del dinero. O sea, estamos muy poco educados. Yo estoy abogando mucho por que haya educación financiera desde la escuela primaria. Educación financiera, hablar del dinero no debe ser un problema. En las empresas, en las parejas, eso es un temón. Nosotros tenemos un comité de inclusión financiera y hay muchas expertas que hablan de estos temas porque a veces nos sentimos como que está mal hablar de eso. Y no solo que no está mal, sino que es lo que tenemos que hacer. Entonces, primer tema, sobre negociación y el dinero, sin duda que hay que negociar. Cuando vendía mi empresa, nunca me lo voy a olvidar, yo siempre pensaba, imagínense, era mi quinto hijo más o menos, lo grobo, y a mí me parecía que me pagaban poco también la empresa. Entonces, hasta último minuto, negociando de acá, de allá, no sabía de dónde, hasta me acuerdo mi papá, que ya nos había vendido, ya nos había donado las acciones y todo, él me llamaba y me decía, Andrea, cerrá, ya está, cerrá. Y yo hasta el último minuto quería pelear el último centavo de algo que para mí era doloroso vender, pero bueno, tenía un valor muy importante en mi vida, ¿no? Entonces, yo creo que primero aprender a negociar, también como muchísimas cosas, como aprender a ser oradora, anímense, háganlo, cuantas más veces lo hagan, mejor va a salir, ¿no? O sea, yo recuerdo las primeras veces que me invitaban a hablar, también se me caían las lágrimas, sobre todo empezar a hablar de que uno tiene de sus cosas personales, la emoción que te llega, yo tener que hablar de una hija con discapacidad, la verdad que para mí era como demasiado emotivo como para no llorar. Entonces me pasaba. Hoy, claro, cuantas más veces uno lo haga, creo que mejor le sale y más puede conceptualizar y hablarlos desde los conceptos que desde las emociones. Entonces, mi invitación es a que practiquen, a que se animen, a que, como dijo Vero, participen en grupos, entre los grupos que hablen. Por supuesto, invitarlas a participar en el MED, porque lo mejor que tuvo la pandemia es que nos enseñó que no había que viajar a Buenos Aires o a Miami, porque hicimos algunos programas en Miami, también pensando que las mujeres de Ecuador, de México, de Guatemala, de Bolivia, de Paraguay, iba a ser mejor ir a cursar en Miami que a lo mejor venir en Argentina. Entonces hicimos 2 presenciales en Miami, como 15 presenciales en Argentina, en el interior de Argentina, hasta que nos dimos cuenta que se puede hacer online y que pueden cursar desde donde sean. Estamos haciendo ahora un blend. Primero hicimos 2 años tremendo, hasta cursaban mujeres de Francia, de África, fue buenísimo. Y ahora vamos a hacer algo blend, porque en realidad nos gusta el primer día abrazarnos o el último día abrazarnos, entonces es online, pero con la primera y la última clase presencial, es algo así. Pero creo que eso también es importante. Cuanto más estemos con grupos de personas que pasan por lo mismo, yo escuchaba que hay alguien dice, o leía que alguien dice, me pasa lo mismo. Claramente, nos va a pasar lo mismo a muchísimas. Y entonces, ¿qué tips usaste? O seguramente que la persona que escribió eso tiene algún tip para mí, para seguir trabajando estos aspectos. Entonces, creo que eso es lo más importante, encontrarnos, abrirnos, abrir nuestras dificultades, y en la medida cuanto más lo hablemos, mejor lo vamos a poder resolver. Y construir la marca personal tiene que ver también con eso de hacernos visibles, de atrevernos a participar en paneles, que si nos invitan jamás pensemos que no estamos preparadas. Tenemos un montón de ideas, nosotros, sobre todo a la red, pero en definitiva para cualquier persona que nos llame, podemos pasarle filminas, que se animen, que presenten, que practiquen, así que creo que lo más importante es eso, no decir que no. Nosotros abrimos puertas y siempre la puerta está para alguien. Si no hubiera podido Andrea, seguramente que en este panel hubiera habido
otras millones de mujeres que tienen historias también muy interesantes para compartir. Andrea, gracias. Y como para cerrar, por lo menos por acá, algo preguntan en el chat, y vos lo referiste más de una vez, que es el tema de las emociones y el manejo de la emocionalidad. Por acá en el chat decían, ¿cómo hacemos en momentos de presión que las mujeres a veces sentimos? Yo diría que más que somos, no es que seamos más emocionales, sino que estamos más en contacto con nuestras emociones. Y se habla de cómo haces cuando tenés mucha exigencia o en un ambiente muy de negocios o laboral, hacer eso. Y también, viste que algo que lo hablaste hace un minuto, es cómo yo muestro mis vulnerabilidades, ¿no? Soy capaz de mostrar mi vulnerabilidad, porque mostrar una vulnerabilidad implica una enorme valentía. En realidad, pues como desnudar lo que siento o desnudar qué es lo que me está doliendo. Y capaz que si tenés algún comentario respecto de eso, cómo lo vivís o cómo lo encarás, estaría Primero, buenísimo. nunca me olvido, yo era la presidenta de una compañía y tenía un gerente general que era varón. Y cuando él me venía a hablar me decía, no sabés, vino Fer y lloraba, yo no sabía qué hacer. O sea, también es cierto que los hombres se descolocan cuando alguien llora y no puede expresar o no puede explicar. Entonces, yo creo que claramente, y es una buena pregunta, a veces podremos manejarlas, otras no tanto. Yo uso mucho anotar, si bien en mi agenda aparecen, anoto las ideas para decirlas en el momento oportuno, para revisarlas, para pensarlas, cómo decirlas, practicarlas, porque, a ver, por supuesto que se nos pueden caer las lágrimas, podemos estar enojadas, no es que es un tema que hay que negarlas, pero sí hay que entender que el otro también, cuando lloramos, se pone mal, cuando nos enojamos, se pone mal. Entonces, la sincronicidad y de qué esperamos del otro, por eso hay que manejar mucho las emociones. No por nosotras, porque nosotros tenemos que tratar de decir lo que nos sucede. Sí es importante a lo mejor hablarlo con otra persona para que nos coachee, como decíamos ahí, tratar de tener una conversación previa. Y algo muy importante, y eso sí lo aprendí en la empresa familiar, es no guardarse muchas las cosas, porque cuando nos salen mal. Entonces, yo siempre cuento que era mi mamá la que nos decía, hay que hablar todo, hay que decirse todo, aunque nos peleemos, nos enojemos, no lo guardemos, porque cuanto más lo guardamos, peor nos va a salir, peor de enojo, ¿no? Y yo creo que tiene que ver un poco con el tema de las masculinidades y de las dificultades que tienen hoy por hoy muchos varones, es que al no poder tener esta habilidad que tenemos nosotras de hablar tanto, no pueden decir, no dicen, se guardan. Cuando nos dicen, les sale horrible, les sale gritón. Entonces, creo que tiene que ver mucho con eso también, poder hablar, decir lo que nos pasa, siempre. Siempre encontrar un lugar para poder decir y digerir bien lo que nos pasa antes de que nos salga muy mal, ¿no? Y eso habla también de la inteligencia emocional, que también debería estar en la escuela primaria, secundaria. Creo que también son temas para trabajar desde chicos, ¿no? Para que no tomemos decisiones de guerras ni nada, creo que hay que trabajarlo desde más jovencitos, porque estas cosas no nos tienen que suceder, ¿no? No, ya no deberían suceder. No. Y acá, acá Magdalena hablaba de esto, que los hombres también tienen emociones. Sí, claro, por supuesto. Y justamente creo que, de alguna manera, las nuevas generaciones tienden a ser mucho más transparentes y comunicadoras en este sentido, y es como algo que hace que evolucione el mercado laboral y el mercado y las empresas. Bueno, sí, Andrea, yo te quiero agradecer enormemente, pero... Sí, perdón, Vero, dos cosas dale. Sobre eso que estás comentando. Sí. Primero, hay que entender que el hombre también es víctima de este modelo tradicional. O sea, ellos también están... Bueno, yo estoy escribiendo mi segundo libro y tengo la suerte de que un uruguayo me escribió algo para el segundo libro sobre las nuevas masculinidades y cómo trabajarlo, ¿no? Creo que ellos también son víctimas y necesitan entender cómo adaptarse a esta dinámica, a esta nueva dinámica. Primero hay que entender que el empoderamiento femenino es ganar, o sea,
es muy importante. Y después hablaste de otro tema que sí me importa mucho, que nosotros todos estamos pensando que las nuevas generaciones. Yo soy una persona totalmente ansiosa y siento que soy mortal. Entonces no me quiero morir sin ver este cambio, no me voy a quedar esperando que mis hijas y mis hijos tengan ese cambio. Yo creo que lo mejor y lo que quiero es agradecer esta oportunidad para que todas las personas empecemos a trabajar desde ahora, para que este cambio lo podamos ver en 2, 3 años, no nos tengamos que morir y no ver y esperar que lo vean las próximas generaciones. Yo quiero hacerlo cuanto antes. Espectacular, Andrea. Bueno, muchísimas gracias. Súper interesante esta charla y gracias por tener como esta apertura para contarnos de todo. Y como decís vos, que cada uno se vaya con algo para hacer hoy, ¿no? O sea, esto es una llamada a la acción de qué voy a hacer en mi compañía o en mí misma o en mi entorno para que las cosas cambien más aceleradamente, porque si no nos van a llevar decenas o centenas de años lograr los cambios, ¿no? Así que muchísimas gracias, Andrea, y nada, un placer como siempre tenerte y escucharte. Y de nuevo, recuerden que tenemos, no sé, capaz que nos podemos poner en el chat los datos de la fundación, el libro que es Pasión por Hacer, el curso, o sea, todo lo que te parezca que valga la pena compartir, lo ponemos en el chat. Ah, mira, ahí están agregando. Divino. Inmediato. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias y pasamos de vuelta pelota a Flor, que así seguimos con la nueva actividad. Muchas gracias. Gracias, Vero y Andrea. Sin duda, una charla muy valiosa con muchos consejos que todos nos llevamos. Bueno, ahora vamos a tener la presentación que comentábamos al principio con Tips de Networking, que va a estar a cargo de Verónica y Carlos Codas, socio de la firma también. Verónica ya adelantó en la conversación recién que, bueno, uno de los temas que vemos, que entendemos que una de las barreras que las mujeres tienen es la dificultad a veces para generar redes de contacto. Incluso Magdalena en su presentación mostraba algunas imágenes con ambientes muy masculinizados, que creo que ilustran esto también. Bueno, eso sería solo uno de los problemas que pueden enfrentar las mujeres al tener que hacer redes de contactos, así que entendemos que los tips de networking son más que valiosos para esto y por eso, bueno, quisimos incluir esta charla en la mañana de hoy. Verónica y Carlos van a estar haciendo una presentación de aproximadamente 30 minutos y si bien ya se han animado a hacer preguntas por el chat, los invitamos a todos a que puedan hacer consultas en la parte de preguntas y respuestas para que ellos al finalizar la presentación puedan responderlas. Así que bueno, los dejo Vero y Carlos para que puedan comenzar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Carlos, presentate, que yo ya he venido hablando. Voy a tratar de compartir después una breve presentación que preparamos. Gracias, Vero. Bueno, buenos días para todos, a los copanelistas, a todas las personas que están asistiendo a este evento. La verdad es sumamente interesante y desde mi óptica también que no solo participar tanto en este tipo de eventos, ¿verdad? En Paraguay se viene hablando mucho de estas cuestiones. En Ferrere también impulsamos estas políticas de igualdad en general, así que es un privilegio, francamente, estar aquí hoy, ¿verdad? Me siento muy honrado. Y sobre todo con Vero también. Siempre es un gusto. Para que voy a tratar de compartir. Sepan disculparme si comparto de forma no perfecta. Creo que ahí la están viendo, ¿verdad? Sí. Bueno, hoy, a ver, ¿de qué se trata esto? Como el racional de por qué estamos hablando de es lo que hemos conversado y lo que de alguna forma les adelantaba Florencia, que sabemos, porque está medido, que entre las barreras que encuentran las mujeres para el desarrollo de sus carreras profesionales o para el desarrollo de sus negocios como emprendedoras, porque estas mediciones también las tenemos en caso de emprendedoras, es la dificultad de acceder o de generar una red de contactos potentes. Y la realidad es que ¿por qué es tan relevante? A mí me hubiera encantado que cuando era más chica, en el primer momento me hubieran dicho, mirá que es muy importante generar esta red de contactos potente, pero bueno, fue algo que se fue dando a través del tiempo que
lo vas aprendiendo a hacer con el tiempo, pero está bueno tomar conciencia tempranamente, porque el capital social, que es como se le llama a esto, a toda la gente que conozco, a mi network, es muy valioso, ¿no? Es súper valioso y en realidad tiene la capacidad de desarrollar tu carrera profesional, de desarrollar tus negocios, y ni que hablar de desarrollarte a ti mismo, ¿no? Y además de súper valioso, como dice la diapo, es súper enriquecedor y divertido. O sea, está muy bueno poder generar un capital de otro tipo, pero seguro te vas a divertir más generando un capital social, ¿no? Entonces, no sé, Carly, vos ahí en tu experiencia, ¿cómo lo sentís o cómo lo has trabajado a través del tiempo? Sí, mi experiencia es similar a la tuya, Vero. Es una cuestión sobre la que no se me inculcó mucho ni de niño ni de joven. La aprendí más que nada luego de la universidad, ¿verdad? Es como que en la familia siempre te decían, estudia, trabaja, juntar capital eventualmente para emprender en algo. Pero es un recurso sumamente valioso y en mi experiencia diría que no puedo decir más valioso que el capital financiero, pero creo que es equivalente, ¿verdad? Es equivalente y abre muchísimas puertas y lleva la carrera profesional de uno a los lugares donde uno quiere estar que no podría llegar solo. Entonces, es algo en lo que hay que invertir y es algo en lo que hay que cultivar, ¿verdad? Plenamente de acuerdo. Bueno, y nosotros tratamos de resumir con Carly. Le voy a decirle Carly porque le decimos Carly, entonces me cuesta decirle Carlos, perdón. Y tratamos de llevar con Carly, poner en blanco y negro 10 tips, 10 claves que para nosotros son muy valiosas en estos temas para que les sirvan como por lo menos disparadores de ideas a todos ustedes. El primero, y el más importante de todo cuando hablamos de networking o de generar contactos o relaciones, es que no estamos hablando de hacer contactos. O sea, hay gente que vemos como que malentiende el concepto y capaz que lo que piensa es, mira, voy a una conferencia y reparto tarjetitas, ¿no? O conozco a un montón de gente. Acá estamos hablando de construir relaciones. O sea, la realidad es que si nosotros no logramos construir relaciones más profundas y valiosas con el otro, está bien, quizás un día un contacto pueda ser valioso si es muy puntual, pero en realidad no tiene ese ida y vuelta y esa dimensión de búsqueda de oportunidades, de compartir conocimientos, de ayudarnos mutuamente, como cuando realmente construimos relaciones. Entonces, esto es lo primero que queríamos que nos sacáramos de la cabeza, que yo no tengo que tener 10.000 contactos. Lo que tengo que hacer es construir relaciones valiosas, las justas, las necesarias, como para justamente ir hacia donde quiero ir, como decía recién Carly, ¿no? O sea, llegar a cumplir las expectativas que tengo respecto a mi vida, a mi profesión, a mi familia, al lugar que ocupo en la comunidad y en la sociedad. No sé, yo te doy la palabra. Totalmente, Vero. Yo creo, y estoy plenamente de acuerdo con la postura, y la confianza y la buena voluntad son claves, son factores claves. Y esa confianza, esa buena voluntad bilateral, tanto de nosotros hacia la persona, el eventual contacto, y el contacto hacia nosotros, no es algo que se construya intercambiando una tarjeta o con una conversación de 5 minutos. Es algo que hay que ir elaborando y construyendo a poco, permanentemente, y esa buena voluntad de la otra persona eventualmente es la que nos va a abrir muchos canales, muchas puertas, pero como vamos a ver un poco más adelante, para tener la buena voluntad es como que tenemos que dejar un poco de lado nuestro aspecto egoísta, ¿verdad? Y siempre hay que pensar en el otro y en qué nosotros le podamos dar al otro, no desde el punto de vista de ventas o solamente comercial, sino desde un punto de vista más humano, ¿verdad? Sí, tal cual. Ahí, por eso el segundo tip, digamos, que poníamos es generar valor para los otros. O sea, esto se trata de dar, ¿no? Si después, el día de mañana, tú construiste relaciones valiosas que seguro primero que te van a aportar y te van a enriquecer y vas a crecer, pero recibir es un efecto como colateral. Entonces, también, de nuevo, nosotros lo que queremos es, para realmente tener un network potente, algo que podamos considerar nuestro capital social, es construir relaciones valiosas y construir relaciones que parten desde la generosidad y la solidaridad y no que parten desde la postura egoísta de
me conviene conocer a tal porque le quiero pedir tal cosa. Porque esa es la peor receta. Y un poco como decía Carly recién, se nota mucho. O sea, la realidad es que al revés, en general, como que lo que se genera del otro lado es una resistencia o esta persona no me interesa ni me vale porque está buscando como algo transaccional, cuando en realidad, justamente cuando tú generás valor para otros, te metes en una organización y, por ejemplo, empezás a hacer tu aporte en forma desinteresada, solidaria, y capaz que fuese en esa organización, conoces a gente, como me ha pasado muchas veces, que te dice, pero pará, mira, esta persona es súper proactiva, va para adelante, mete y hace cosas, es valiosa y por lo tanto, ¿sabes qué? Quiero trabajar con esa persona, o quiero presentarle a alguien, o si un día alguien pregunta, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Por un abogado, dice, no, mira, la verdad es que ¿por qué no te conoces a Verónica? Porque está bueno que la conozcas, porque yo la vi y es una mina que, no sé, es transparente, es correcta, va para adelante, mete, porque uno mostró su ser, digamos, y dio sin esperar recibir en forma directa, sino que eso es algo, como decíamos, que viene como un efecto colateral. Claro. Y la generosidad y la solidaridad, Vero, genera apertura. Yo creo que es una palabra clave, ¿verdad? Es muy diferente que alguien te contacte solamente con un interés de vender o de conseguir algo uno, donde hay hasta una tendencia natural, diría, a cerrarse, ¿verdad? A cerrarse y a poner barreras a la escucha, ¿verdad? A la escucha y al interés de la otra persona, a que ese contacto sea un poquito más dinámico, constante y que pueda construir y generarle valor a la otra persona. Con lo cual te va a escuchar y te va a tomar en consideración de otra forma, ¿verdad? Y genera apertura, que es lo que a la larga genera oportunidades para ambas partes, ¿verdad? Tal cual. Y ahí pasamos a hablar algo que acabamos de conversar hace unos minutos, pero que nos parece súper importante, ¿no? Que es trabajar, o sea, como tip para networking, y capaz que dicen, pero ¿por qué meten esto como un tip para networking? Pero no, es así, es trabajar en tu marca personal y desarrollar habilidades de comunicación y sociales. Y esto es clave, ¿no? Porque marca personal, porque te dicen, no, pero yo no estoy construyendo una marca personal. Bueno, y la realidad es que marca personal tenemos todos, porque la marca personal es como nos ven los otros. Marca personal no es lo que yo veo de mí, sino marca personal es lo que yo genero y ven los otros de mí, y por lo tanto, todos tenemos una marca personal, y el día de mañana si preguntan por Carly Codas, ¿y cómo es Carly Codas? Y bueno, y según lo que él haga y desarrolle, la gente va a tener una percepción respecto de Carly, no sé, es abierto, cerrado, muy, muy capaz y preparado o muy negligente y no se preocupa por las cosas. ¿Es una persona derecha o es una persona que a veces tiene faltas éticas? ¿Es una persona que quiero tener en mi equipo? ¿Es una persona que no quiero tener en mi equipo? ¿Es una persona que habla en forma asertiva? ¿Es una persona enredada para hablar? ¿Es una persona que es buen líder? ¿Es una persona que tiene un liderazgo espantoso? No sé. Todas estas cosas que les estoy diciendo contribuyen a la marca, o sea, son como la foto de lo que ven los demás y que en definitiva son tu marca personal. Entonces, si nosotros, hay un ejercicio que es muy interesante para hacer, que es con gente de mucha confianza preguntar cómo nos ven, ¿no? ¿Qué ven de nosotros? ¿Cuál es nuestra marca personal? Porque muchas veces hay una distancia importante entre lo que nosotros pensamos de nosotros mismos y con el cual creemos que es nuestra marca personal y realmente lo que están percibiendo los otros. Entonces, nosotros tenemos que trabajar por ser consistentes entre lo que somos, lo que proyectamos y los que ven los demás. Entonces, esa consistencia, que es como una consistencia ética, de nuevo, se nota y es muy clara. Y entonces, si yo veo que si yo digo, no, yo soy buenísima manejando un equipo o comunicando, pero en realidad, del otro lado, lo que están viendo, no, mira, es una tirana que no para de mandoñar, o le pregunta todo a todo el mundo y nunca resuelve nada, le falta mucha resolución. Tengo que prestar atención y tratar de ver si yo lo que quiero ser, o mi aspiracional, digamos, es, no sé, ser una líder de opinión en un tema determinado, ser una persona conocida por tales o cuales características, ser lo que sea, tengo que saber que
con mis actitudes del día a día estoy generando una marca personal que está percibida por otros y que yo entonces tengo que alinear lo que soy y de alguna manera direccionar lo que quiero ser, mi mejor versión de yo mismo, digamos, y que sea consistente con lo que ven los demás. Entonces, por eso hablamos de que hay que trabajar en esa marca personal y, por horario, desarrollar habilidades de comunicación y sociales, es porque, bueno, en esto que estamos hablando, que es la generación de redes y contactos, no hay duda que hay una dimensión muy relevante que tiene que ver con el poder comunicarme francamente, poder mostrar vulnerabilidades y animarme, como decíamos hace un rato, poder manejar mis emociones, poder estar en una instancia como estamos hoy. Entonces, lo que hay que pensar es que hay gente que tiene innatamente más o menos facilidad para estas cosas, pero son como habilidades que se pueden trabajar y desarrollar. Entonces, debemos ser conscientes que trabajar y desarrollar estas habilidades van a colaborar en la facilidad con que tengamos para generar una red de contactos o un network. Perdón, Carly, Vero, que me explayé. No, por favor. Vero, ¿qué pensás de las redes sociales en la creación de la marca personal? ¿Qué te parece? Y mira, ahí te escucho, pero la verdad que para mí hoy en día obviamente tienen un peso relativo importante. Si bien en esto, de nuevo, esto sí hablando de marca personal, hablando de networking y contactos, redes sociales no tienen nada que ver con generar una relación profunda ni nada por el estilo. Pero hablando concretamente de esto de la marca personal, por lo menos mi posición intelectual es que tenemos que ser súper cuidadosos respecto a lo que decimos y a los mensajes que transmitimos en las redes. Porque el rol que nosotros ocupamos en las organizaciones, o que ocupamos en una comunidad, o que ocupamos, no sé, siendo profesores en un lado o lo que sea, tenemos que ser muy conscientes de esos roles que tenemos, porque cuando nosotros decimos cosas en las redes, van a quedar para siempre asociados a nosotros mismos. Entonces, la realidad es que cuando tú ocupas un lugar en compañía, en tu propio emprendimiento, tenés que ser como muy responsable y cuidadoso y no pensar que acá yo soy Verónica en las redes, digo lo que se me canta, y acá soy mi imagen en otro lado y mantengo determinada imagen profesional, cauta, equilibrada y todo lo demás. Entonces, obviamente depende del sector de actividad en el que estés, vas a tener capaz que más o menos flexibilidad para ser más o menos creativo en el manejo de esas redes, pero la verdad es que yo por lo menos recomiendo cautela, pensar si se adecua al rol que estoy cumpliendo, pensar 2 veces, 3, 4 y 5 los contenidos de lo que voy a escribir, nunca escribir en caliente, porque la inmediatez de la red es muy peligrosa, y acá tenemos entre las personas que están hoy, está Gabriela Rocha, que es nuestra justamente responsable de todos estos temas, y tiene algunos tips interesantes respecto de esto, así que después se los puede compartir también. Pero vos, Carly, ¿qué opinás? Porque Carly es muchísimo más joven que yo y obviamente tiene otra simpatía y manejo de las redes. Pero a mí me llamó la atención en un curso que hice afuera, porque nunca me lo enseñaron acá y nunca nos enseñaron en la facultad las habilidades de comunicación o cómo fomentar esas habilidades. Que lo primero que sucedió cuando yo estudié, hice un curso de posgrado afuera, lo primero que nos dijo el profesor es: ustedes crean su marca personal desde ayer, no desde hoy. Con todo lo que comentaste, con cómo son, con cómo se relacionan, no solo con los potenciales clientes, sino en general, ¿verdad? Con su día a día. Y sobre todo con las redes sociales. Tengan muchísimo cuidado con el uso de las redes sociales porque están diseñadas para reaccionar de manera a veces impulsiva y a veces emotiva. Entonces, antes de escribir algo, aunque no sea una cuenta profesional, aunque sea una cuenta personal, hay que pensar 15 veces, como bien dijiste, Vero, si escribís o no. Y pusieron un ejemplo muy concreto que a mí me llamó la atención. Soy abogado. Entonces dijeron, si quisiese ser ministro de la Corte, que es el rango máximo judicial que se puede ser en Paraguay, ¿verdad? Ministro de la Corte Suprema en 40 años. ¿Escribirías esto? Y ahí es como que delete, porque muchas de las cosas uno las escribe desde el impulso. Entonces es clave determinar el público objetivo. Uno tal vez no sepa dónde va a estar en 40 años, ¿verdad? Pero en caso de duda,
probablemente uno prefiera no escribir. Y hubo un ejemplo concreto hace poco, un caso recordarán en Argentina, de unos deportistas que escribieron algunas expresiones allá por el 2020 que no fueron tan afortunadas y bueno, les persiguió en la carrera hasta hace poco, ¿verdad? Entonces, lo que se hace 5, 6, 7 años, hoy en día ya no lo lleva el viento, ¿verdad? Como si probablemente era antes. Tal cual. Bueno, vamos a avanzar porque si no nos vamos a quedar sin tiempo para los otros tips. 4. No improvises quién sos y qué es, perdón que tengo puesto esto mal, o sea, no improvises quién sos y qué es lo que haces. Esto es el típico, acá pusimos elevator pitch, que es como, a ver, ¿cómo hago? Si me subo en un ascensor con alguien, en el correr del tiempo que vamos en el ascensor, le tengo que poder contar quién soy y qué hago. ¿Por qué decimos no improvises? Porque a veces nos cuesta. O sea, es como que queremos explicar y vamos para atrás y para adelante, y en el fondo la gente, o sea, vos a veces contás con muy poco margen de atención de con quien estás hablando. Entonces tenés que poder verbalizar y contar quién sos y qué haces de manera clara, corta, concisa y entretenida, sería lo ideal para justamente generar algo de interés, decir algo diferente. Me pasó, por ejemplo, hace un par de semanas estuvimos haciendo justamente la caminata virtual de mentoreo de Voces Vitales y tuve que mentorear a una persona de Santiago del Estero y una persona de Bolivia, de La Paz. Y ambas, cuando me trataron de contar quién eran y a qué se dedicaban, era tal el entrevero que tú decías, pero explícame bien porque no estoy entendiendo. Y varias veces, ¿no? Y una de las recomendaciones, obviamente, que conversamos como mentora en esa charla es, che, vos le puedes tener que contar a alguien rápido y estar preparado para hacerlo. Entonces, piensen cada uno de ustedes, si hoy en día tuvieran que contar en un minuto y medio quién son y qué hacen, si lo podrían decir rápido y estructurado. Y en este punto, Vero, me parece muy importante que no se trata de vender. O sea, no se trata de subirse al ascensor, por eso es elevator speech o pitch, ¿verdad? Un intento en un elevador que te vas del piso 1 al piso 10 y te encontrás con alguien. Y no se trata de vender en 30 segundos o tu producto, tu servicio o tu marca. Se trata de generar una oportunidad para volver a conversar sobre la cuestión. Entonces es clave tener siempre la tarjeta personal de uno, es clave tener ese discurso que dijo Vero. Para eso uno tiene que tener muy en claro cuál es su público objetivo, qué es lo que uno ofrece y sobre todo, me parece la parte más difícil de esto, Vero, la que más me cuesta a mí, pues soy un poco introvertido, así que creo que es un consejo que vos nos podrías dar a muchas de las personas introvertidas del grupo, es cómo romper el hielo. Porque te encontrás en el ascensor y tenés tu tarjetita, ¿verdad? Tenés tu tarjeta, sabes qué hacer, sabes tu público objetivo, cuál es tu diferencial con la competencia, pero cómo le encarás a esa persona y le decís, soy Carlos Cobas, hago esto. ¿Cómo rompes el hielo, verdad? Entonces, inclusive para eso, hay que tener 2 o 3 expresiones, ¿verdad? O algún dato o algo actual. Si es un banquero, por ejemplo, en mi caso, podría hablarle y decirle, hola doctor, ¿cómo está? Mi nombre es Carlos Codas, vio lo que está sucediendo con todo lo relativo en materia de prevención de lavado de dinero en Paraguay. Y ahí le va a llamar la atención así, sí, hay muchísimas cosas, y ahí le comento qué hago y en qué podría ayudarlo y en qué nos diferenciamos, ¿verdad? Pero romper el hielo es el 50% de este trabajo. O sea, esa tarjetita es el otro 50%, pero encontrar cómo llegar a esa persona es la clave, ¿verdad? Y no es tan fácil y tampoco hay que frustrarse si no sale la primera, la segunda, o la quinta o la 10ª vez, porque no es sencillo, ¿verdad? Es generar una oportunidad para mandar un mail o volver a contactar a la persona. Sí, igual ahí, como todo, muchas veces, vamos a la que viene, ¿no? Romper el hielo muchas veces tiene que ver con buscar capaz que cosas en las que te estás cercano y te pareces y que no tienen nada que ver con lo laboral, ¿no? O sea, muchas veces te construís una relación con las personas desde un lado muy diferente al laboral y después redunda en un impacto en tu carrera o en una oportunidad de negocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nosotros decíamos, fabricar oportunidades, justamente, esto de me subo corriendo un ascensor. Lo del ascensor en realidad viene muy del mundo de los emprendedores que siempre están buscando ángeles, digamos, que les financien y en un minuto les tienen que contar cuál es su idea genial para el nuevo emprendimiento y en ese momento lograr generar la atención para que alguien venga y les ponga plata, ¿no? Como un inversor ángel.
por eso siempre se usa como esa expresión, pero está buena porque digo, es como que te da la sensación esa de, ahí tengo un tiempo muy, muy acotado y un espacio muy acotado para tener esta conversación. Acá fabricó oportunidades, si son asociadas a tu pasión, mejor. ¿Por qué si son asociadas a tu pasión, mejor? En la medida que puedas. Porque probablemente vos brilles más en lo que sos más apasionado, ¿no? Es decir, si vos sos un apasionado en la parte financiera y las regulaciones, como es Carly, porque Carly estuvo en el Banco Central Paraguayo y tiene toda una historia, un background súper potente en ese sentido, ese es un lugar donde se va a sentir cómodo, fluido, y donde va justamente esta parte más de dificultad que a veces es encarar conversaciones y todo lo demás, va a fluir. Pero capaz que tenés que fabricar oportunidades porque las cosas van a muchas bandas, ¿no? Entonces a veces puede ser un contacto muy focalizado en algo que necesites, como cuando sos un profesional y tenés que pedir una entrevista o lo que sea, pero también está bueno que te sumes a otro tipo de organizaciones, ¿no? Que te abren un abanico de contactos. Sos apasionado de los temas de diversidad de género, sos apasionado de los temas de gerenciamiento y gestión de laburo, sos apasionado de temas que tienen que ver con la comunidad, con cómo ayudamos a nivel comunitario, de los emprendimientos, del mundo emprendedor, de los deportes, de la educación, del arte, de lo que sea. Entonces, cada uno está bueno que piense y diga, bueno, a ver, a mí me gusta mucho el arte, me gusta mucho la tecnología, ¿dónde me puedo sumar? ¿No? Me puedo sumar, por ejemplo, a Redme, María en un rato nos va a contar, porque soy ejecutivo de una empresa y va a ser un ecosistema en donde puedo generar conversaciones valiosas y entender qué pasa, por ejemplo, o puedo ir a Endeavor porque se dedica al tema emprendedurismo y a mí me interesa, o puedo fabricar como sea. Y este dibujito, por ejemplo, que hay ahí, que es un hombre con un perro en una plaza, te dirán por qué pusieron esa foto, es porque, por ejemplo, tenemos un colega argentino que él iba a pasear su perrito a una plaza cerca de su casa, una plaza ahí en Buenos Aires, y se encontraba siempre con viejitos, esto, lo otro, con su perrito, y él se dedicaba a derecho de familia. Bueno, conclusión, a través de las charlas sentada en la plaza con los perritos y comentando sobre los perritos, terminaba construyendo relaciones con personas que veían en él a alguien confiable, porque tenía un perrito, lo cuidaba bien, y de repente en la conversación salía que era abogado o de familia y terminaban capaz dándole la sucesión de la familia o un divorcio, porque confiaban en él porque lo habían conocido en otro ámbito. Entonces, cuando decimos fabricó oportunidades es porque las oportunidades a veces son, sí, obvio, ir a un seminario o evento de lo que tú hagas, por supuesto, siempre es una oportunidad. Identificar un target específico y tratar de conocerlo puede ser una oportunidad, pero esto en general tiene que ver con cuando vos sos más auténtico y sos vos más tú mismo, y en general todos brillamos más cuando estamos apasionados por algo. Entonces, en un contexto de algo que nos interesa, que nos apasiona, probablemente luzcamos mejor, tengamos una mejor proactividad y ganas y transmitamos algo que engancha a la gente que quiere seguir en contacto y construyendo una relación contigo. Sí. Y al fin y al cabo yo creo que la otra persona se da cuenta si somos auténticos o no, ¿verdad? Y de repente en estos eventos un poquito más profesionales es como que todos estamos encorsetados en cierta forma a conversar, en cierta forma de ser, y no podemos ser nosotros mismos. En cambio, con este tipo de conexiones sí, y pueden generar mayores oportunidades, ¿verdad? Plenamente de acuerdo, Vero. Sí, y aún en las profesionales hay que tratar de hacer el twist de decir, a ver, ¿qué me conecta contigo? ¿Me conecta contigo que nos gusta, yo qué sé, el café, el vino, que tenemos hijos chicos, que tenemos hijos grandes, que viajamos a los mismos lados, que tuvimos los mismos dolores y problemas? O sea, tratar de conectar a un nivel mucho más humano y personal antes que el nivel de negocios. El nivel de negocios viene después o además de. Bueno, identificar aliados para el camino, ¿no? Sponsors, mentores, pares. Esto lo hablaron también, lo habló Magdalena, lo habló Andrea. O sea, no tenemos que hacer todo solos. La realidad es que a veces tratar de generar estas cosas solitos es más complicado. Y si tenemos, por ejemplo,
un par que nos acompañe, entonces invitamos a almorzar a alguien a quien queremos conocer por negocios, pero no voy sola, sino que vamos de a dos y la charla es más dinámica y es más fácil. O voy a una organización, voy, por ejemplo, y trato de tener un mentor o mentora con quien pueda justamente conversar de estos temas. Puede ser adentro de la organización en la que estoy, o puede ser afuera de la organización en la que estoy, y como dijo Andrea, pidámoslo, vayamos o golpeémosle la puerta a alguien, si la organización no tiene programas de mentoreo formales, a decirle, che, la verdad que siento que nada, me interesa mucho cómo desarrollás el laburo, podemos tener una charla una vez por mes sobre estos temas. La gente en general se siente agradada por ese tipo de pedidos, y lo peor que te puede pasar es que te diga, mira, no, estoy con mucho trabajo, y ahí, como decía Andrea, insistir, ¿no? Siempre vale la pena seguir insistiendo hasta que te digan que sí. Acá, por ejemplo, es la caminata de voces vitales, que hicimos cuando podíamos hacerla presencial. Entonces, siempre hay toda una red, no te largues solo al mundo, sino trata de generar esa red para justamente incrementar después tus círculos de contactos y tu network. No sé, Carlos, ¿a vos cómo te ha funcionado? Yo tuve un mentor, Vero, y fue muy importante en la carrera, y creo que, como bien dijiste, si no hay un programa oficial en una empresa, es cuestión de golpear la puerta, porque generalmente hay personas con inclinaciones, ¿verdad?, a enseñar o a mostrarte las visiones profesionales, y siempre uno puede encontrarlas en una empresa, en un lugar o en un segmento, ¿verdad? Buenísimo. Bueno, vamos a pasar medio rápido por los últimos 3 tips para tener unos minutos para que nos puedan hacer preguntas. Esta fotito, que es el networking, es como una dieta, lo que funciona es poco y constante, pero esto un poco se engancha con lo que hablábamos al principio, ¿no? No queremos tener contactos, miles de contactos, queremos generar relaciones sustantivas, y entonces son pocas, ¿no? Son 5, son 10, son 20, dependerá el momento de la vida en que estés y lo que hayas ido generando antes, pero empecemos con una, lo mismo. Pero tiene que ser constante. Tengo que tener excusas para volver a conectarme, tengo que mandar información, tengo que generar la forma en que ese vínculo se mantenga a través del tiempo, y no que tuve un contacto una vez, porque eso es lo mismo que la nada, digamos. ¿Vos tenés algún tip ahí para compartir, Carlos? Y similar, pero para mí es una carrera de resistencia, no es de velocidad. O sea, no hay una meta necesariamente permanente, sino que es algo que hay que hacer siempre, y hay que ir entrenando, y hay que tener la voluntad para hacerlo también. Bien, y después, bueno, esto lo acabamos de decir, pero esta es clave, ¿no? No te despidas sin quedarte con una excusa para seguirla. Esta es bien práctica, pero es, ok, conocí a alguien, pegamos onda, es alguien valioso, yo tengo cosas para decirle, bueno, le ofrezco algo. Ah, bueno, ¿te parece que te mande? ¿Viste que estuvimos hablando de tal libro? ¿Querés que te mande el dato de no sé qué? ¿O viste que te comenté sobre tal artículo? ¿Y te parece que el mes que viene nos vamos a juntar? Porque me encantaría que contarte en qué estoy, y capaz que vos me podés un poco aconsejar sobre eso, o sea, lo que sea, ¿no? Pero tratar siempre de mantener cómo va a seguir esa conversación, ese diálogo, y no que sea como una interacción que empieza y se termina en sí misma. De nuevo, no es con todo el mundo, es con las personas claves que para nosotros les vamos a poder aportar valor, y ellos nos van a poder aportar valor. Y cumplir, Vero, ¿verdad? Cumplir con lo que uno dice, y uno dar el paso para el nuevo contacto. Sí, exacto. Guardar, acá la tenemos, 9. Guardar, registrar, cumplir. ¿Qué quiere decir esto? Práctico. Ok, conocí a Mengano, sé quién es, lo identifiqué. Registrar en el sentido de tenerlo presente y cumplir. Me comprometí que te voy a mandar esto. Bueno, cumplir, porque eso es parte de tu marca personal. Si no, se vuelve justamente como esto que decíamos, yo creo que soy alguien que aporto valor y genero oportunidades, y en realidad soy puro bla, 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 y después no cumplo, no te termino de mandar lo que quedé, no te invité a donde te dije que te iba a invitar, etcétera, etcétera. Y último, bueno, y este es práctico, y me encanta que Andrea lo dijo de la misma forma, es no salgas de esta charla sin pensarte en un objetivo de networking para aplicarlo ya, ¿no?
y que sea, viste, como medible. Entonces decía, bueno, a ver, ¿qué dijeron? A ver, bueno, me voy a buscar un mentor. O no, a ver, voy a pensar en tal persona, le voy a volver a escribir y a partir de ahora voy a tener una relación. No sé, busquemos, piensen cada uno de ustedes y además después compartirlo con alguien cercano y decirle, mira, me puse como meta tal cosa. ¿Por qué? Porque ese alguien, por eso digo que trabajar en red es valioso, es, che, voy a controlar que lo hagas bien. No mal, al revés, porque te tengo cariño, porque me lo compartiste, por lo que sea, y te voy a decir, che, ¿cómo venís? ¿Le volviste a hablar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó al final? ¿No? Y tenemos que ser resilientes. Capaz que de 10 contactos nos salen bien 2, pero tenemos que poder ser resilientes y hacer todos los esfuerzos. Así que, Y Carly, ¿vos qué realista también. decís? Vos decime cuál va a ser tu objetivo de networking. Yo creo que tenemos que ser realistas, Vero. Realistas, y el objetivo de networking, por suerte, estamos saliendo de la pandemia, entonces es un poquito más fácil porque se dificulta muchísimo hacer este networking de manera virtual, por lo menos a mí, ¿verdad? Sí, uno puede hacerlo a través de las redes, pero no es lo mismo generar una relación cara a cara que de otra forma. Y ¿cuál sería mi objetivo inmediato? Asistir a 2 o 3 eventos de derecho bancario, ¿verdad? Que se van a hacer este mes, y a partir de ahí contactar con personas específicas que ya son targets, ¿verdad? Y que estarían Identificadas. mapeadas. Sí. Bueno, Así que perfecto. va a Así ser que bien concreto. yo dentro de un mes te voy a llamar y te voy a decir cómo venís. Yo soy la Dale. persona y todos los que están conectados vamos a poder controlar que Carly haya cumplido con la meta objetivo que se puso, que es bastante ambiciosa, por cierto. Bueno, les agradecemos mucho. No sé si hay preguntas, si tienen algo para mandar en el chat. No queremos tomar más tiempo del que nos habíamos comprometido. Y no sé, bueno, también, por supuesto, Florencia, yo por lo que veo, a ver, yo no veo, no sé si hay... No, no hemos recibido ninguna pregunta por el momento. Ah, perfecto. Bueno, entonces con esto nos despedimos, Carly y yo, y los dejamos paso a Florencia y María para que hagan el cierre de este evento. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, gracias Vero y Carly. Para que perdón que estoy tratando Sí, de dejar de bajarla. compartir sin éxito. Bien, ahí, perfecto. Bien. Bueno, como adelantamos al principio, está con nosotros María Goldracena, directora de Redme. Ya hemos hablado a lo largo de la mañana de hoy de la importancia de generar redes, grupos de trabajo. Lo hablamos al principio con Magdalena, Andrea también hizo hincapié en eso. Así que le vamos a pedir a María que nos comente cómo surgió Redme, por qué, cuál es su propósito, las actividades que realizan. Así que María, te dejamos la palabra para que puedas contarnos todo esto. Buenísimo, Florencia. Verónica, Carlos, bueno, que Magdalena están participando de esta webinar del día de hoy. La verdad que, en primer lugar, agradecer, por supuesto, que Ferrer Transforma nos lo estamos creo que todo lo que es en este que como ponernos ¿no? María, disculpame que te interrumpa, María, te escuchamos un poco entrecortado. Una red de mujeres mujeres que están trabajando en organizaciones. ¿No me escuchan? Un poco entrecortado. No sé si hay manera de solucionarlo, o quizá, aunque no es lo ideal, capaz que podemos intentar que sea sin cámara, a ver si es más fluida la conexión. Bueno, creo que María se desconectó y está volviendo a conectarse. A ver si podemos tener una mejor conexión y escucharla bien.
Vamos a esperar unos segunditos a que María vuelva a unirse. Bueno, mientras tanto, Flor, contanos vos tu experiencia con el tema de networking, si tenés algo para compartir, o cuál fue el objetivo. Viste que Carly fue valiente en su objetivo. ¿Se te ocurrió algún objetivo inmediato para hacer? Fue valiente en su objetivo. Yo soy un poco del equipo de él, no soy de las que tengo quizá tanta facilidad innata para estos temas, pero bueno, creo que todos a lo largo de nuestras carreras, obviamente apoyados por personas que hacen de mentores y nos han acompañado, hemos logrado incorporar estas habilidades, que son sin duda cosas que también se aprenden. Puntualmente, bueno, yo este año, algunos de los objetivos que tuve fue integrarme a algunas organizaciones donde trabajar en conjunto por algunos temas, como por ejemplo el Consejo Empresarial B y otros. Y bueno, ahí veo que María se nos unió de vuelta. Y que son espacios valiosos también de networking. Hola. Hola, María. Sí. ¿Nos escuchás bien? Bueno, Redme es otro, ¿verdad? Por supuesto, Redme también, estamos trabajando en conjunto con ellos. Florencia, ¿volví ahí? Sí, ahora sí, te escuchamos. Mil disculpas, tuve que salir y volver. Estoy conectada desde el celular y todo lo demás, no sé qué sucedió. Bueno, mil disculpas. Estaba diciendo que celebraba muchísimo, obviamente, esta instancia, que nos permite de alguna manera comentar que esta red se forma a partir de mujeres ejecutivas que estamos trabajando en distintas organizaciones, algunas que han trabajado durante mucho tiempo y que hoy no pertenecen a una organización, pero que tienen un background importante de organización. Y que lo que queremos es precisamente los temas que hemos conversado hoy, el diagnóstico que de alguna manera da Magdalena desde ONU Mujeres, los conceptos que manejaron Verónica en diálogo con Andrea, de alguna manera poderlos trabajar y poderlos poner en acción, como se habló también en la mañana de hoy. Y para ponerlos en acción, nosotros creamos Redme, y la idea a partir de Redme es poder trabajar en 3 ejes. Uno es la mujer, sus formas de liderazgo, sus necesidades, desde el networking, como estuvieron hablando Vero y Carlos, desde las necesidades de tener grupos de contención y grupos de diálogo profesional. Para eso estamos ya comenzando ahora en mayo círculos Redme, que es para precisamente tener grupos de mujeres que hablen de temas profesionales, que se impulsen mutuamente y que podamos entonces aspirar a esta equidad que queremos en las organizaciones. Ese es un eje de trabajo. El otro es el de las empresas, el de las organizaciones. Sabido es que tenemos que tener a la organización como aliada de la mujer, al hombre trabajando codo a codo para que determinadas situaciones de inequidad se vayan visibilizando y a partir de eso empezar a disminuir hasta desaparecer, ¿no? Esto requiere, por supuesto, de lo primero, entender que hay estereotipos, que hay bias, que hay formas no vistas de inequidades, que las tenemos que ver, que las tenemos que trabajar, que las tenemos que poner sobre la mesa y que a partir de ahí la empresa tiene que ser una socia fundamental en esto. Y un tercer eje que es el de la sociedad, que es el de poder generar información para comunicarla, para difundirla, para que la sociedad uruguaya participe también de este proceso. Entonces, en estos 3 ejes es que estamos trabajando. El que estamos más
avanzado y el que iniciamos fue el del liderazgo de la mujer, el de la autoconfianza y el de la mujer desde su propia perspectiva, y en los demás seguimos trabajando. Muchísimas gracias, Florencia, por este espacio. Estamos, y lo dejo luego en el chat, a las órdenes para, por supuesto, cualquier consulta en nuestro, a partir de en nuestro mail, o estamos en LinkedIn, donde nos relacionamos con un montón de mujeres que están interesadas en este tema. Hoy tenemos más de 250 mujeres en nuestra nómina y estamos en un proceso de comenzar a ya que formen parte de la sociedad a partir de las membresías. Es el proceso en el que nos encontramos en este momento. Cumplimos un año en junio, con lo cual todavía no lo hemos cumplido, vamos a cumplir un año en junio, con lo cual los avances han sido buenos e importantes. Hemos encontrado gran apoyo y gran impulso para esta iniciativa. Entre los grandes apoyos está el de CPA Ferrer, y a partir de ahí ponernos a las órdenes, agradecer este espacio y celebrar y felicitar, por supuesto, lo que vienen haciendo. Así que muchísimas gracias, Florencia. Bueno, muchas gracias a ti, María. Sin duda que entre las participantes habrá quienes quieran ponerse en contacto con Redme, saber más. Así que, como decías, bueno, agradecemos que nos dejes en el chat puntos de contacto, ya sea por mail, redes sociales, etcétera. Y bueno, y sin duda, como decía, seguiremos también trabajando en conjunto por todos estos temas. Así que muchas gracias por estar hoy acá y contarnos acerca de Redme. Muchísimas gracias a ustedes, y ahí dejé en el chat nuestro mail, que siempre es lo más fácil. En LinkedIn nos encuentran por Redme, Red de Mujeres Ejecutivas de Uruguay. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Ya estamos llegando al fin de la jornada de hoy, según todas las conversaciones que teníamos previstas. Así que bueno, les agradecemos, por supuesto, de vuelta a todos los que se sumaron hoy a escuchar estas conversaciones, a todos los panelistas, y desde ya, obviamente, los invitamos a la última charla de este ciclo, que será, como dijimos, este viernes en la mañana. Va a haber mujeres conversando sobre temas ESG o ESG en la región, para cerrar el ciclo de este año, que bueno, esperamos hayan disfrutado tanto como nosotros. Así que muchísimas gracias a todos una vez más. Bueno, muchas gracias a todos. Un gusto, encantada. Hasta luego. Hasta luego. Buen día para todos. Gracias.